limpiarse la boca y tomar aire. Totalmente. Refrescarse y todo para volver a sentir. Es muy frecuente. Lo ideal, o sea, lo ideal sería, si vamos una copa, ese día no nos llenemos de perfume, o de última traete el desodorante y el perfume y te pones cuando salís, que lo vas a necesitar, pero no antes porque te invadís mucho con los olores y lo que vas a buscar es eso, encontrarte con aromas, con sabores, y si vos vas retuñado con una banda de perfume, vas a tapar eso. Si tomás bebidas que tapen, por eso está bueno una agüita con limón, mantenerte ahí la boca, no un café, y probar una, porque por ahí no voy a llegar a sentir tanto el sabor. Como, nada, prepararse para una cata, igual que una cata de vino, igual que y otra cosa que quería decir, cuando lo pican, el aroma de picado en la mesa, cuando estemos en la mesa de cata, es muy corto como ese tiempo entre que lo picás y sí, tipo, re que lo piqué y recolgué acá con el churro y no llegó al otro. Es cuando se rompe el cogollo el olor del terpeno, de los terpenos que ahí se largan. Por eso está bueno compartir o decir, bueno, che, yo pico este pedacito, vos pica este otro y tratemos de olerla ahí en el toque porque se siente. Posta que hay flores que te dejan como las abrís y largan otro aroma totalmente distinto, entonces está bueno poder sentirlo. Bueno, Te listo. sumo como data, buenas gente acá escondido, sumo como data olerlo en el picador, que eso es buenísimo, entonces abrimos el picador con mucho cuidado y lo podemos oler ahí, entonces eso que dice la compa, son mañas, las mañas le ganan a todo el resto. Hablando de mañas, acá estamos nosotros fumando con filtros de vidrio. Para los que son más mañosos, también el filtro de vidrio y en una cata mucho más porque vamos a mantener el sabor hasta el final y no tanto ese sabor a cartón quemado. Al principio no lo vamos a sentir, pero cuando llegue a la tuca sí va a pasar. Los filtros de vidrio están buenos y además son reutilizables y ayudan al medio ambiente. Bueno, Sí. igual muchas de estas cosas hoy por ahí no las vamos a vivir porque somos 4 o 5 nada más. Son más cosas para la copa. Así que bueno, hoy son 4 o 5, ahí se puede hacer más fácil. Pero por ahí cuando seamos una mesa 10, ahí hay que tener en cuenta esto. Que bueno, al décimo el porro le llegue fresco y todo eso. Y lo último que quería agregar es que por lo general en las catas las muestras vienen de a pares o vienen de a 2, de a 4, te traen a la mesa. Se abre la primera muestra y hasta que no se hizo todo el trabajo no se abre la segunda. Por ahí sí se le puede hacer mirarla en el frasco para ir adelantando la visual, pero no saquemos las 2 muestras a la vez, las 3 muestras a la vez y empezamos porque después ahí es donde se pierde, se mezcla todo y a su vez no es prolijo el trabajo de la cata. Así que bueno, apelamos también a eso. ¿Vamos a arrancar? Bueno, a ver. Vamos a armar, salgamos con 2 muestras. Sí, a ver. Sí, a ver, tenemos acá las muestras que trajeron. Voy a ir llamando. Uno las tienen, pero los dueños de las muestras de acá los voy a ir llamando para que las vayamos llevando a la mesa y aunque sea lo vamos haciendo de a dos de por mesa y después seguimos repartiendo. Así que bueno, si me dan una mano lo hacemos en un toque. China. A ver. Gonza Colo. A ver, a ver. Miriam. Bueno, ahí ya tenemos por lo menos una por mesa. Estas 3 mesas están cubiertas. Pela. ¿Dónde está Pela? Ahí está. ¿Qué dice? Tobías. Tobías. Ahí está. Claudio. Mira, joya. Una por mesa. Bueno. ¿Reparto una segunda? Sí, una segunda reparto. Dana. Hagamos 2 por mesa.
Seba. Por la school. Oh, sí, lo odio. La flecha por checo. Todo bien. Nacho. Perfecto. Tenemos, ahí ya están las dos. Ustedes dos ya están. Bien. A ver, en la mesa de acá. A Luquita. Otra. ¿Ya la tenés ahí? ¿La tenés para empezar a catar? Listo, la dejamos. Está bien. Nicolás B. Para, ya les di ya dos muestras. ¿Esta sería la tercera? Bueno, la guardo y te la alcanzo para la siguiente entonces. Alan, también ahí. Nico, ¿allá tienen dos muestras en esa mesa? Vamos con esa. Alan, ya está. Ahí hay dos. ¿Allá están las dos? ¿Ya tienen las dos ahí? Listo. Ahí tienen una. Pablo. No. Lucas. No. Hernán. No, Hernán estás acá. Rodrigo. No. Francisco. Ah, mira. Ahí la otra bolsita más. No son estas mis bolsitas. Eran. ¿Se han pasado frasco? Puede ser porque. Alan, Francisco, Nicolás, Lucas, Martín, Hernán, Sergio. Eso. Puede ser Unas que bolsitas. Puede ser que sepan Gaby o Mati, ahí voy a preguntar. Y bueno, falta esa mesa sola. ¿Eh? Sí. Hoy cuando estabas acomodando ahí, que moviste los pies, te moviste el cachete de bola, había una cámara, una vuelta. Te vi en un momento ahí que la guardé en el cajón de donde está la caja. en el cajón. La piscina. Listo. ¿Querés que mande una? Así lo hacemos. La dejo acá. Vamos. Las cosas dejémoslas acá para. Lo que dirían ustedes. ¿Estamos con la mesa o vamos a dar vuelta? Ahora voy a preguntar a Jorge.
¿Vamos a estar en la mesa o vamos a vuelta? Sí, no sé. Creo que Jorge cree que está para ver cómo es. Lo que es más cómodo para el lugar. No es tan silla. Me parece que tenemos Podemos tratar un poco los criterios, hablamos Soy vegano, soy nazi, soy lo que dice tu cara. Sé desbloquear el mapa, enfada andar por casa. No hago música, hago yo, alimento a la paloma. Me flipa conducir descalzo, dormir en bola. La temperatura pero no le mola. Quiero mi cara en un Happy Meal. Me paso la pantalla sin trick. Soy el más fresco, fresco y sweet. La bateo fuera como entonces speak. Soy vegano, soy la casa. Soy los pipis en tu casa. Tan muy seria, ¿qué te pasa? Salto y trato a la terraza. Ojo, ocho como Rocky. Smokey, 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 smokey. Quemo en pipa like Chidoki. Bajo un rato, dime ok. Picolate va con mi rayo láser. Batidón, autopase. No le busques el mensaje. Dale al rey, vente el viaje. Soy vegano, soy nazi. Soy los pipis en tu cara. Sé desbloquear el mapa. Enfada andar por casa. Soy galaxia, soy leche. Soy ventana de leche. Soy ventana, choco queso. Soy tu puesto que aún no he hecho. Pico la hierba con mi rayo láser. Batilón, autopase. No le busques el mensaje. Dale al play, vente el viaje. Pico la hierba con mi rayo láser. Batilón, autopase. No le busques el mensaje. Dale al play, vente el viaje. Atravieso las nubes como Superman. Me ve en la carita que soy buen capaz. De pronto los ojillos al salir del portal. Caen flores en
canijas. Te viene, dame avisa. Te la sonrisa. A veces me siento como Pac-Man, oscura rodeado de fantasmas. No sé si llorar y reír, porque todo me da vueltas como un 360. Préndelo, aguántalo. Voy más amarillo que un Simpson, girado como un lagarto al sol, esperando a que se prenda el aspersor. Óyelo.
más no puedo. Ahora me descarto de las cartas que no quiero. Ya perdí la cuenta y empecé de cero. Oye, ahora que no estás conduzco yo solo el tándem. Mira, vengo con la cara jodida y con la lección aprendida. No hay un Google Maps en la vida que te diga los atajos y salidas. Vengo con la cara jodida y con la lección aprendida. No hay un Google Maps en la vida que te diga los atajos y salidas. Láser. Sueño con marcharme fuera, con tener una casita con el suelo de madera, con tener muchas monedas para gastar en lo que quiera, con que haya palmeras y no llueva. Me verás con mucha gente pero no con cualquiera, o haciendo sacrificios aunque duela. Barro y chicles en la mía y mi nombre en su suela, como si Buddington y Story fuera. Me paré a pensar en cosas que antes nunca y ahora todo es más dark. Ahora todo se nubla, si los míos están, los planes no se truncan y todo da igual, todo da igual. Todo en esta vida viene y va, desde las personas a la pasta que tendrás. Yo sigo con los dedos pegajosos como Spider-Man y tuve que ocultarlo una vez más. ¿Cómo coño quieres que aterrice si nunca será firme el suelo que pise? Al menos no seas tú quien se complique. Realness, te prometo formas imposibles. Deja que me estalle, que me duerma. Nunca sale bien a la primera. Mi posición es de estratega. Vueltas y vueltas, guerra constante o paz eterna. Todo se resuelve mientras tú lo piensas, perdiendo el tiempo como si sobrara. Sin distancia entre nosotros miles de barreras. De tus ojos nacen mis ojeras. Dime lo que sabes, dame detalles. Funde el oro de monedas, forja llaves. Al fin y al cabo es eso para lo que vale. Volemos como aviones, como naves. Dime lo que sabes, dame detalles. Funde el oro de monedas, forja llaves. Al fin y al cabo es eso para lo que vale. Volemos como aviones, como naves. Volemos como aviones, como naves. Volemos como aviones, como naves. Óyeme, soy una ventana en tu pared, una vía de escape sin que salgas de tu qué. Nada que ver con la fe, solo hay tres que lo ven como la cuchara del revés.
paso los días, jiji, jaja. Entre burbujas como guajos del mar, ponen mis temas de abracadabra. El respaldo solo se les va para atrás. Por eso vivo hawaiana y refresco con sombrilla. Sudo de ratones que solo ven queso. Libérate de eso, escapa de puntillas. Os doy amor del que cala los huesos. Os doy amor del que cala los huesos. Os doy amor del que cala los huesos. Otra vez, levitando por el desayuno. Doblado por el pasillo como Nosferatu. Mi sombra no puede seguir mis pasos, porque no toco el suelo ni descalzo. Pero cómo no me voy a sentir raro. Todo gira distinto cuando estás tumbado. Hermano, yo ya no caigo en picado. Los pájaros volaron, oyeron el disparo. En el salón, la play y el balón. En mi habitación, una chica cañón. La luz apagada y con gafas de sol. No tiene sentido, pero ese soy yo. Siempre te pregunto, siempre dices que no. Lancé muchas señales y ninguna llegó. Hay canutos en las tapas o en su sujetador. Porque si nos pillaran sería cine de terror. Oasis, palmeras, planetas. Helado derritiéndose en sus tetas. Quiero dar con esa localización secreta. No soy ET, pero vuelo en mi bicicleta. Sé que las cenizas no se pueden quemar, que de tanto darle vueltas ahora empiezo a dudar. Pa' vender mi alma donde hay que firmar. Soy yo contra todos como en Metal Slug. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si viene problema, los salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si vienen problemas, los salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Diría que estás loca, pero sé que eso no es. A lo me soy yo loco, eso sí que podría ser. Busco recuperar eso que ya perdí una vez. Sigan las murallas, la ciudad cae también. Quiero contarte cosas, pero ya no sé qué. No vi toda la peli, ese final lo inventé. Me flipan los dinosaurios, enredar y beber. Podría complicarme, pero bro, yo qué sé. Te diría que eso es mentira, pero eso sería mentir. Que me veo en dimensiones paralelas como Rick. Vi que tenías espinas y al final no te comí. Como de Jim Carrey, nena, olvídate de mí. Sé que las cenizas no se pueden quemar, que de tanto darle vueltas ahora empiezo a dudar. Pa' vender mi alma donde hay que firmar. Soy yo contra todos como en Metal Slug. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si vienen problemas, los salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si vienen problemas, los salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí.
noche entera dentro de su habitación. Siempre lo hace a su manera, lo hace como la mejor. Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca. Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele. Como me lo hace, me tiene loco. Quiere que acabe y empezar otro. Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí. Maté media vida solo, esperando el momento a que salgan mis planes, pero creo que lo dejo todo. Esa boca me tiene como envuelto en diamantes y ahora dime de qué sirve el oro, qué sirve este coche y todos estos colgantes. Y tú brillas más que todos esos brillantes, yeah. Demasiado cara para pagarte. Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca. Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele. Como me lo hace, me tiene loco. Quiere que acabe y empezar otro. Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Vida lenta. Slow life, chico, slow life, Estoy andando de espaldas sin rebobinar, asimilando por qué coño nos fue mal. En primera persona no sé disimular, no me parto el cuello, sueño con flotar. Los ojos del revés mirándome por dentro, no busco las constantes, vivo haciéndome el muerto. No me altero, corazón metrónomo, demasiadas horas despierto. Fuiste dura, fuiste tequila, como drogas ochenteras que ya no se estilan. Soy el chico de la última fila, atravesando puertas sin encontrar salidas. Hoy todos son cadáveres cada vez más tristes, limpiando el revólver y yo rascando el grinder. Amar sin perder el interés, mares en calma, no more estrés. Lo malo siempre nos resultará atractivo, con los años nos volvemos selectivos. Cuido bien de los que siempre van conmigo, con tanto calor de barrio no hace falta abrigo. Otra calada y me consumo, buceando hacia el oscuro, echando humo, materia gris al cenicero, No me ves, chica, estoy saliendo del apuro. Horas trastornadas, clase blancas, balance negro. Y yo viviendo de recuerdos, usar la cabeza, escribir conceptos, hacerlo lento, hacerlo rápido, sentir el movimiento. Billetes, la cara de George tiró los dados.
Pintar tu nombre en la pared del barrio, girar la cara, jamás nos sirvió de nada. Pensamientos útiles con los ojos cerrados, volver a aquel y a sentir algo. Ya no queda cambio en mi espacio, estamos lejos. Mis chicos atentos, tienen claro quién les trajo, rular despacio, escuchar viejos, columna de humo entre el bloque. Mis hermanos en la sombra buscan su duende, la suerte, la pena de acabar el fin de pensar la tarde ya al sobre, volar libres, volar libres. Slow life, vida lenta. Lleno la cabeza mientras se vacía el tarro. Se me hace de día entre cintas y cacharros. Sucio como el barro disparando en VH. Hacemos que no sientas los baches. Aunque caigan bombas, me verás contento. Con la nube encima y los dibujos animados puestos. Cenando restos, lo veo a color. Por eso pinto flores por mi cuerpo. Recuerda esto, bajo las raíces camufla. Querías deslizar pero te has cortado. Juntos pero separados. Como anillos en distintos dedos de la misma mano. Cierra los ojos, te subimos a la luna. Soy más de planear que batir las plumas. Traje bajo el brazo la cam, no la barra de pan. Me lo estoy pasando sin memoricar. Tú deja de gritar y largar tus asuntos. A veces calladitos llegamos a lo profundo. Sabéis que moriré, pero no me iré. Así que clávame el cuchillo y dame puntos. No me llames al móvil, estoy bis. Inmóvil, freeze. Triste pero cierto, con el tono gris y casi muerto. No me llames al móvil, estoy bis. Inmóvil, freeze. Triste pero cierto, con el tono gris y casi muerto. No importa el trofeo, solo tu reflejo en él. Golpea al enemigo, va vestido con mi piel. Cambió la escena, ya no me quedaba bien. Plan y secuencia igual hubiera funcionado tan bien. Guardo en mi 100, carbón. Negro es el color de las flores y mi pantalón. Todo parece casual al final del vagón. Tras luces, cámaras y acción, yo puse ese culo a moverse en esa dirección. Ella era una estrella como Converse. En los pies de un creep bailando Walk. En los Daisy E rolling in a 6-4. Desde el cielo hasta el techo de tu habitación. Brillo que deslumbra la penumbra de ese callejón. Aquí cualquier niñato en cualquier rincón te quita de las manos el tabaco y del cuello el cordón. Colgado de los de tus force, porque eres un pus aunque te creas el boss. No eres Hugo, yo tengo el jugo como Bishop en Juice. Mira ese cabrón todo chulo. No me llames al móvil, estoy bis. Inmóvil, freeze. Triste pero cierto, sí, casi muerto. No me llames al móvil, estoy bis. Inmóvil, freeze. Triste pero cierto, con el tono gris y casi muerto.
verla luego. Solo espero a salir de este agujero. Estoy sintiéndome ligero, no quiero tocar el cielo, solo acariciar el fuego. Solo espero verla luego. Solo espero. Yo intento salvarme que no es poco, pero a veces choco, niño loco. Quiero congelarlo, hago otra foto. Vuelo tan lento que el viento ni lo noto. Ayuda, no quiero ayuda. Estoy en el banco sentado con mis dudas, el cuerpo flotando y la cabeza desnuda. Si miro para arriba estoy buscando la luna, porque el mundo se ha jodido, pero estabas ahí. Entendí que no hay principio ni fin, que esto no era bueno ni para ti ni para mí. Estábamos metidos en el ring, clean, clean. Breaking promises, got no more to give. You always love like this. Breaking promises, breaking promises, got no more to give. You always love like this. Breaking promises. I'll waste the day to a small head. To blame, and I lost it. I craved the pain, and so is your word to change. Breaking promises, got no more to give. You once loved like this. Breaking promises. Pillar el carro hacia cualquier parte, bajar las ventanillas, sentir el aire como Lucy en el cielo con diamantes. Cierra los ojos para encontrarme. No olvides que solo tienes una. Si subes demasiado ten cuidado, caer de tan alto te parte la armadura. Es mejor flotar como las plumas, pero tienes que sacar tu conciencia para afuera. Nos enseñan un solo camino como cremalleras, pero hay mil maneras de gastar tus suelas. Ponte a hacer tus cosas o quédate en la pecera, porque el mundo se ha jodido, pero estabas ahí. Ser un rey del rap. Ser un rey del rap. Quizá por ser un rey del rap me ves, soy como vos, pero al revés. ¿Cómo la ves? Busca la paz, vos la creás, ¿no me entendés? Corro con la cabeza mientras vuelo con los pies. Quizá por ser un rey del rap me ves, soy como vos, pero al revés. ¿Cómo la ves? Busca la paz, vos la creás, ¿no me entendés? Corro con la cabeza mientras vuelo con los pies. Si lo querés, imagínalo, vos no podés, mejor déjame, te lo regalo. Si sos muy malo, por vos lo hago, color dorado. Yo soy muy bueno, si sos muy bueno, somos hermanos, seres sagrados, estamos todos conectados, pero infectados son los miedos que creamos. Ya ni nos vemos, digitales nos movemos. ¿En qué invertimos? Desorientados y divididos. Veo cómo crece a la vez que se deshace. Un arte que se hace solo cuando se siente. Pocos son capaces, muchos son disfraces. Lo veo en sus videos, hablan estupideces. A mí no me chamullan con esa mierda rara. Le derrito la cara porque mi flow es de lava. Mi aura es dorada porque manejo una energía demasiado zarpada. No me paparan con nada, no me comparo con nada. Tal vez con una granada o alguna mierda que boom, porque te quiebro el cogote, porque me cago en la fama. No me conformo con nada, porque yo todo ya tuve. No me sirvió para nada, porque mi estilo mantengo desde el comienzo. Porque me cago y que se caguen si no entienden lo que siento. Pienso, volando bien lento, Kencho, viajando en el tiempo a 2 porros por hora. Me pongo súper denso, con el humo soy intenso. Voy dejando mi aroma, será el karma que tengo ahora inmerso en versos. Seduciendo con mis alas, vení a escucharlas, imaginalas que son. Cada vez que despego dejo una estela. Universal escuela, internacional me muevo. De cueva en cueva, con o sin pan, sin un peso ni clan. Mi mente
Ve que mi mente sola tiene un plan, esponsoreado por las mejores frases. Por mi sangre corren bases, de los ritmos soy la cruza. De la música me abuso, use habilidades siempre puse, quise salvar el mundo hace 1.000.000 de años casi. Intentando sigo así por si algún día lo logro. El florón sigue en reserva, el oro de este negro está en el medio de la selva. El oro de este negro está en el medio de la selva. Quizá por ser un rey del rap me ves, soy como vos, pero al revés. ¿Cómo la ves? Buscas la paz, o la creas, ¿no me entendés? Corro con la cabeza mientras vuelo con los pies. Quizá por ser un rey del rap me ves, soy como vos, pero al revés. ¿Cómo la ves? Buscas la paz, o la creas, ¿no me entendés? Corro con la cabeza mientras vuelo con los pies. Son millones de emociones que dispara el corazón. La perfección de todas las almas son la evolución, la expansión de la solución. Son generadas por la vibración de más de 1.000 millones de seres en conexión con la música. Son la creación, la obra de arte más compleja, despertando mentes desde el sillón, haciendo un brindis con el bong de la ramita del ramón. Inspiración convertida en bendición, lucha al temón, al universo inmenso, manto de protección. Objetivo fijo, misión, romper lo establecido, mi don. Me cago en la norma, me cago en la ley, porque van en contra mío. Respiro, de su orden mundial me río. Hago lo que quiero, te percibo la intención. Hip hop educación, la cuarta y quinta dimensión, en su máxima expresión. Presta atención, son señales de vida. Naturaleza enseña renovando energía. Bienvenido al hip hop, no llegaste tarde. Abrí tu mente ahora que huele sobre el aire. Bienvenido al hip hop, acá no pasa nada. No piense más en el TikTok, está toda la mierda controlada. Más plata, más violencia, se pierde la esencia. Lo que importa de verdad, cada vez lo veo menos. Si no nos vemos, ¿qué buscamos? Por algo que no importa nos matamos. ¿Dónde mierda estamos? ¿En qué pensamos? Ni Dios ni amos, ni yo ni vos. Los 2 o 3 millones de árboles que hacen mierda por mes. Ni hablar animales, infinitos nahuales. Los seres en la tierra incrementando el poder. Hay quienes te quieren ver bien podrido. Yo tranquilo, una guerra que no existe es el motivo. Yo tranquilo, los saludo mientras me río. Hay quienes estamos protegidos por energías sobrenaturales. Arquitectura en los portales, por ahí nos ves transformando la materia, renovando la energía. ¿Quién lo diría? Ver de cerca la muerte del autor. Hoy soy el puro hardcore, el motor que nadie para. La verdad directo en tu cara. Guacalambarín y Jumpal, sabiduría, pura magia enviada por los santos de las almas doradas. Para que les quede bien claro, mostráselo a los quienes tenés al lado. Compartilo, regalalo. Si el mundo es tuyo, mejor cuídalo. Quizá por ser un rey del rap me ves, soy como vos, pero al revés. ¿Cómo la ves? Busca la paz, o la creas, ¿no me entendés? Corro con la cabeza mientras vuelo con los pies. Quizá por ser un rey del rap me ves, soy como vos, pero al revés. ¿Cómo la ves? Busca la paz, o la creas, ¿no me entendés? Corro con la cabeza mientras vuelo con los pies. Ser un rey del rap, pero menos exclusivo del planeta. Ser un rey del rap, ser un rey del rap, fenómeno exclusivo del planeta. Ser un rey del rap, ser un rey del rap, fenómeno exclusivo del planeta. Ser un rey del rap. Ser un rey del rap, fenómeno exclusivo del planeta. Ser un rey del rap. Rey del rap, fenómeno exclusivo del planeta. Gracias a todos los seres y a todas las almas que habitan el universo por ser parte de esta pieza de lujo, que con mucho amor y trabajo tomó esta forma. Gracias a vos por escuchar. Que sea rap, hermana. Que sea rap, hermano. El barrio de la música presenta las técnicas doradas de ayer y hoy.
La boca encanta de tanta garganta muda, desato los nudos, son músculos duros con graves agudos, seguro modulo en el barrio no joda, cuido mi culo de ambulo sin hora, vivo feliz con música droga, nadie me entiende por ser el futuro, preparo la pócima máxima técnica, ácida, básica, lírica, gírida, única métrica, épica, actividad, pública crítica, supliqué, tripliqué habilidad, multipliqué la cosecha, utilicé sutileza, adivina, menina, dominé el hardcore, cultivé el sector con el creador supremo, no paro, no quiero, yo puedo, prefiero seguir rompiendo los límites. Tranquilo, seguro, decido cómo seguir expandiendo el mensaje. No hay nadie que pueda, que crea, que pueda, que venga, que intente. Posiblemente reviente, frenar lentamente. Imposible, te digo, se hace. Más vale botarle volumen, mostrarles ese probar esta miel. Contales quienes vienen piloteando la nave del siguiente nivel. Sácalo, pícalo, pasalo, envolvelo, prendelo en celillo, papel. Gíralo, míralo, qué lindo el regalo que le hago. Un halo dorado a todos los seres que tengo a mi lado. Siempre y escupilo, humillalo, pisalo. Esposalo, trompada, cagalo, empalalo, matalo, del mapa borralo, hacele sentir lo que es, caminar con ese miedo que eres. Si por un porro te meten en cana, si por expresar lo que pensás, lo que sabes te meten en cana. Decime cuánto vales, pesos o dólares. ¿Cuál es la película que vos te comes? Tu voto no tiene peso, hermano. Son parte del mismo circo los títeres por los cuales vivís esclavo en Babilón con estrés y con mucho cuidado, porque nunca sabes a quién delante tenés, menos a tu costado. El camino está algo nublado, todo es por interés. Lo que mueve al verdugo, larga lista al Estado. Tiene tu nombre grabado y eso vos ya lo sabes. Decime cuánto vales, pesos o dólares. Si del gobierno son la puta, también la rata. Así funciona el sistema, primero te coge, después te mata. Esclavizarte es el plan, todo hecho a su manera. Violedo, miedo genera, enfermedad más odio envenena. Los medios masivos de comunicación totalmente controlados, vivimos censurados. No hay educación, mucha confusión. La mentira alimentamos. ¿Cuál es la solución de esta represión? Para que evolucionemos como hermanos, para que evolucionemos como hermanos. ¿Cuál es la solución de esta represión? Para que evolucionemos como hermanos, para que evolucionemos como hermanos. Hay muchos que no saben lo que podemos dar, muchos otros por saberlo ya nos quieren matar. Que nos maten ya lo saben, siempre vamos a estar. El hip hop habla del cielo y ese es nuestro lugar. Hay muchos que no saben lo que podemos dar, muchos otros por saberlo ya nos quieren matar. Que nos maten ya lo saben, siempre vamos a estar. El hip hop habla del cielo y ese es nuestro lugar. El hip hop habla del cielo y ese es nuestro lugar.
¿Cómo la ves, Jorge? ¿Cómo bien, Jorge? Vamos para acá está, Jorge. Dale, Jorge. Dale, Jorge. Oh, pero cortame acá. Oh. Hola, hola, hola. Oh, oh.
same way that a wave is something that the whole ocean is. The real you is not a puppet, which life pushes around. The real deep down you is the whole you. Hi, I'm Jorge Cervantes. Did you ever wonder where medical cannabis comes from? Come with me on a tour to some of the best
fumar y catar bien a pleno. Y No, habría que armar estando unos apagado buenos... ya sí mismo se siente el gusto a papel, capaz. Bien. Y es imposible. Tenés que armar buen porro, sin filtro, y sabés que lo vas a fumar hasta la mitad. Porque después se te va a hacer imposible. No, este se apagó. Pero bueno, bien. Sí, 3. 3. Sí, está prendido. Oh. No, porque en las pruebas de sonido... Tiene que ser como el animador de mesa en mesa, como en el 15. Acá cómo lo está pasando. Hola, sí, 3. ¿Por qué? Porque en las pruebas de sonido se hace el hola.
South America, well, in Paraguay you also have really big ones. Right. Not like this. But not like this and not this kind of quality. In 1992, Arjen opened his first coffee shop in Amsterdam and has since crafted his marijuana breeding skills into a market-savvy empire known as Greenhouse Seed Company. He's won 38 cannabis cups. He's even dubbed himself the King of Cannabis. We thought maybe if we create a king of cannabis, maybe all the rappers will come, maybe famous artists will come. They will spread the word for us. Congratulate the king of the cannabis. Salute. These days, he's often found in Amsterdam, and when he's not there, he's strain hunting, scouring the entire world looking for rare, untouched marijuana strains, better known as land races. We are the guys who travel all around the world. We see where the good stuff is and we try to bring back the knowledge that we gain here. We are the only guys who go really into the bush and really to the danger areas. With authentic seeds in hand, he brings them back to the lab in Amsterdam to develop new varieties of marijuana. His companies bring in millions of dollars a year. Here you see a grow room that's done with a minimal amount of money, but into Hi, my name is Nate, owner of Growers House, one of the top suppliers of cultivation equipment in the world. I help growers source equipment and put together some of the largest, most advanced cannabis growing operations. I am constantly looking for the top products and methods needed to grow the best cannabis. Join me on a tour where I get inside access to the industry's leading cannabis grow ops. This, my friends, is Cana Cribs. I'm here in LA with Ivan to visit the Jungle Boys. Need I say more? Welcome to the jungle. First off, thank you guys for inviting us into your facility. I realize that no one has filmed the facility like you guys are allowing us to do right now. And it's awesome to sit in a flower room with you guys, Ivan and Juice, some of the founders of the Jungle Boys. You guys were here since day 0. How'd you guys end up meeting each other? Through the game, just growing and doing all kinds of stuff. He was growing out in SGV area, and I was growing out here in LA. His spot got raided, my spot got raided. Then we linked up, we just started up a dispensary, we started growing in it, and just started really killing the game after that together. Let's chat about where you guys are at today. It's how many dispensaries you guys have? So currently we have 3 in the state of California, 2 in LA, 1 in Orange County. We're going to be opening up in San Diego in the next few weeks, and then another dispensary in the city of LA in the next, let's say, couple months. Starting to do our production in Florida. We're just putting our first facility online, 1,000 lights, 1,000 lux LEDs and flower. And then phase 2 is our second facility, which is identical to that facility. And then the goal is 5 dispensaries open by 4/20/2022, all up and down Florida, from northern Florida to southern Florida to Miami. Hopefully by the end of 2022, 15 dispensaries open up in Florida. Let's jump into some of the things that you guys are doing right now. I mean, honestly, the lighting, Lux lighting has been so hot lately. And I was talking to you, you just launched the 840 LED. These are the 645s here. Can you tell us about the building of Lux LED to where it is now and what you guys have coming into the future? When we first started in this whole LED journey, it was a few years ago when LEDs weren't what they are today. So everyone would give us different LEDs and we hang them in the rooms and we always say, no, it's just not there, it's just not there. But what if we forgot everything that we were taught and we basically said, what spectrum is truly for cannabis? And we started out with 28 different spectrums. And we took different rooms and we dedicated those spectrums. And if you would have told me a year ago, oh, you guys are going to be growing with 400 watt lights and veg and all these 1,000 watt HPS and metal halide bulbs are no longer going to be a thing, I would have said, no fucking way, it's not happening.
you know, and we're here today. I mean, we're living proof. Our veg right now is 5x5 tables, 400 watts, and the plants look incredible. And Juice, we were talking about the clothing line. You guys have a full clothing store and walk around and everyone's wearing a different Jungle Boy shirt. Yeah, we all get together and create all kinds of cool designs and put them on shirts and all kinds of stuff with strain names and stuff like that. So you guys are selling seeds too. For sure, yeah. So all the stuff that we do in-house from our breeding project, all phenos that were selected by us, tissue cultured by us. So if you're getting our seeds, you're getting something that's completely clean. It's ran through all of our facilities, R&D tested, ran 3 different times, and then you get our seeds. Whether it's the seeds, is done all in-house, the clothing line, it's like you two and a graphic designer, and I was like, hey Ivan, who runs your Instagram page? You're like, yeah, that's all me. I was like, who's your assistant? You're like, no, I don't have one. And I was like, dude, how many full-time jobs do y'all have? Yeah, I mean, we're small, you know, we might look big from the outside, but you know, it's just been us just grinding and hustling. We have a really good team, but our team is small. What have been some of the toughest things of getting to where you guys are at now? For me, it's just a transition, trying to keep up with the open market right now, with just the legalization of everything, employment, taxes like crazy. We've kind of been through it all, right? You know, we've built new facilities and had them catch on fire. We've had facilities that were 5 years in the city of Los Angeles, and we're still held up by red tape. People think it's easy and it looks pretty and we're making all this money and we're rich. You know, it's like, this shit's fucking hard. What other business pays 50% in taxes? You go to Florida and they welcome us with open arms, and we ask for power, and we have power in our building in 3 months. And we have a building here in LA that takes 5 years. Well, I don't want to grow in LA anymore. As far as grow my business, there's no incentive anymore. So we're starting to kind of branch out and look for other states and other cities that actually want us and want to see us do good and want to see us succeed. And we're not asking for any special treatment. You know, we just want our plans approved. We want to be able to work, and we want to be able to give back. You know, we're not asking for anything else. Honestly, thank you for the time and letting us basically rummage through your facility with our entire crew. So I appreciate it, guys. I really do. Thank you, man. Appreciate it. Appreciate you, bro. Thank you, man. So while I was chatting with Ivan, he's like, you're going to the mom room. This is where it all starts. You got to chat with my man, Walt. That's right. So what's your role here at the Jungle Boys? Well, my role here at Jungle Boys is a curator of the nursery right here. So we have over 500 plus genetics throughout our entire Jungle Boy collection. Here at the nursery, we play with 30 flavors, 30 genetics at a time. Got it. And like, this is a mother room with a lot of lights, man. Like, how many lights are in this mother room right now? Right here, 300. Wow, 300. And the nursery is encompassed by the mother room. What else? The clone room and the tissue culture lab. Got it. And like, you guys have like a whole workflow in this nursery facility. Can you talk about that a little bit? Yeah, we're taking roughly about 30% of the clones for the entire Jungle Boy collection of our flower rooms. So we're cutting clones a lot. Got it. So 30%, I mean, like, how many clones do you think you guys cut like a month? We do 100,000 clones, cuttings a month. Well, let's chat about the clone room a little bit more too. I want to know about your process. Yeah, we use the Grodan 1.5 AOK cubes. We soak that with our Athena nutrients, and then we use the Athena Cuts gel for our breeding hormone. So do you guys go from the AOK, 1.5 cube, then what do you transplant into? For the flower rooms, we're using either a 4-inch cube, Rockwell cube, or a 6-inch. You guys operate this in a very unique way, and I think it's probably due to California. I know California, LA in particular, is a really tough, market to just be in. It's like power issues, regulation issues. How are you guys dealing with that here at this facility? So pretty much every other row is off and on. So for 12 hours. Helps with the power load of the building,
It gives the plants like a rejuvenation, gives a lot of side lighting. Nice, beautiful. Well, you know, there's these different strains in here. I was actually looking at this one, Hot Cheetos, and I was like, oh, cool. Hot Cheetos strain. You're like, oh yeah, you were just bringing it out for the first time in 5 years. Yep, that's correct. Well, now they're gonna smoke it under a new line of nutrients, under new lights, LEDs. It's gonna be a better high. Yeah, it's gonna have those different characteristics that you guys are maximizing out of the plant. Absolutely. Well, is there a specific way that you like to maintain mothers in particular? A few tips for the growers out there? Topping for sure. Stay on topping, especially if you're trying to get like your numbers off the mother stock, off those genetics or whatever you're growing. Start topping young. Start topping when they're in a 4-inch cocoa pot, and every time you transplant, pinching, training the plants. Not so much super cropping. I don't really super crop or bend them. I feel like that will just open more wounds, and you don't want any weird stuff getting inside your plant. So the Jungle Boys have unleashed over 368 strains this year alone. If you go to canacribs.org, we'll have a list of their favorites. Well, Walt, you have over 1,000 lights just for your moms, and they're looking beautiful. So I gotta see how many lights you have for some beautiful flowers, huh? Yeah, let's check it out. Let's do it. Mike, we were having dinner with the crew last night, and they're like, well, I think we're gonna let you guys into the tissue culture lab. I don't know how you guys got in here. I had all the doors locked. I know. I think our director ended up schmoozing someone really high up. Something must have happened, because you're the only one we've ever allowed in here. This is the first video camera we've ever allowed in here. Wow. So how many people have actually been in this room before? That work at Jungle Boys, still probably less than 5. That of outside of Jungle Boys, probably 0. Nice. Well, I mean, I'm honored to be in here, and it's so cool that we get to go through your entire process, so let's do it. Tell me a little bit about like why this room is important for the Jungle Boys and what purpose it serves for it. So the tissue culture lab isn't the end-all be-all, but it's a tool we use in the nursery to keep everything on point. So we utilize the lab for sterility and for just the types of equipment we have here to make sure the moms are always as clean as they can be. The nursery itself has to have beautiful facilities for those moms to continue to thrive, because we can create all the nice plants we want in here, but as soon as they leave this spot, if they don't get handed off to a really nice environment, all of the work we put in here kind of goes to waste. If your mom room already has bugs or it already has issues environmentally, whether temperature or humidity, bringing as many clean plants as you want into that environment is just going to cause the exact same situation that you already have. So when people ask, why do I need a lab or should I have a lab, you really got to look at your entire facility. A lab is kind of like the last 10% you can get when you already are at 90-something%. Like a lab is not to help you when you're at 30% and you can't grow any flower and you think you need a lab to cure all of your diseases. Got it. And I mean, so you guys have a beautiful mother room, beautiful clone room. Best. And you know, those plants are then coming into you, and you're trying to make those mothers even better than they currently are. Can you tell us kind of what your process is to do that? That's a good way to put it. So we're running, even with the genetics we're currently running in full production, when we decide to either retire a row or restart a row, they'll take a few trays from moms, clone trays, and we'll still select the best examples from that row. And the row might only be 3 or 4 months old, and that row also never left the facility. So most of the material that we have here has never been anywhere else. It's just been grown and raised here. So when we were able to take material from a plant that's never left, we bring it back here and we're still able to isolate the strongest examples. When we kick it back to over there, we're just always culling the weak, and we're just promoting the best. So by the time the new moms are formed, they're full of all this robust growth, lush cells, they're ready to kick ass. You start off with something as genetically clean as possible by running it through, you know, the clean mother room, the gel. And you were talking, I think we were just talking about wedding cake, and you're like, you know, if you run a wedding cake through the Jungle Boys facility, we have certain environmental parameters. Oh yeah. So like with epigenetic expression, so like champagne comes from France, the Champagne region, and if you have sparkling wine from other places, they call it sparkling wine. So that's kind of how I feel about some of our Jungle Boy cuts. Like we could use wedding cake as an example, or jungle cake. That clone could be in a different facility, but if they're not running our programs, is it really the same? You know, like I'd like to believe that our wedding cake is our protocols. It's the clone that came from here that went to one of our flower rooms that got flowered the way we do it, or our jungle cake got done the way our program. So that's the resulting flower. It's not that same cut
in someone's like closet, you know, at 150 degrees, and they call that wedding cake, because that's not wedding cake. Wedding cake would be something that we created here in-house, went all the way through all of the Jungle Boys operating procedures, and ended up in our package. Well, Mike, why don't we go over here? I want to see your lab setup. Let's go check out the microscope. So over here, we just have that workstation. We have access to what's on the microscopic slide, but without having to touch it. So we can prepare this type of thing prior, and then we could open it here. Then this is just another flow hood. This is a flow hood that kind of protects the user more. This is more of just a standard, pretty inexpensive flow hood, but this one is really good for if we're working with chemicals that could affect us. Also, it's really good for plating Petri dishes and stuff. When you're working with agar, it's a little less forgiving, so you have to be very, very clean. Well, Mike, you know, I've had bottle service before and stuff, but this might be the most exclusive club I've ever been to. Man, it was good having you, but I can't wait to kick you guys out of here. Okay, cool, sounds good. We're out. Thanks, Mike. Roach, it's a pleasure to meet you. Your reputation precedes you, man. Welcome, welcome. How are you? Dude, I'm doing fabulous. I'm here hanging out with you, so I'm feeling pretty good today. Great to have you guys here. Yeah, so Roach, let's jump through some of your facility, man. Like, this room looks beautiful with these Lux 645s hanging. These plants are looking happy. I mean, it's so uniform and beautiful. Like, that's something that my OCD mind loves. Tell me about, you know, how you guys do veg. Let's go through it. Yeah, so usually we pack all the cubes together, right? Bring in fresh, healthy cuts from our nursery. They'll come here, lay them all out, and they're packed in for about 5 days. Obviously fed Athena, you soak everything at 5.0 to 5.5 pH in these cubes, which we're using 4-inch by 4-inch Grodan blocks. And I mean, I guess with the way that you guys bring, you know, these young plants in to start veg, you compact them, so using something, I guess, probably like a rockwool is much easier than using, say, something in like cocoa. Oh, yeah. Trying to transplant all those into pots it's difficult. We've done it. You know, you got to deal with clogged drains and lugging these massive bags of cocoa throughout the facility. Grodan is the only thing to use for commercial cultivation. Once they get big enough, all the plants start crowding together, and then we break them up to about a plant every half square foot, something like that. And they're here for 2 to 4 weeks, strain dependent. Got it. And I mean, the room looks, you know, super clean and awesome. Obviously, you know, you guys are not having any pest issues in here, which is awesome. I guess that probably speaks to also not bringing in any things that are getting everything in-house is huge. Like, our nursery facility is so on point with all their SOPs and keep everything clean, and the tissue culture lab, it's just, we gotta figure it out. So in terms of some of the equipment you guys lean on in the fertigation side, what are you guys playing around with these days? Yeah, I mean, we've you know, used everything, right? From hand mixing tank reservoirs, you know, 10 years ago, 15 years ago, to using a dosatron water-powered injector, right, which are great if you're just kind of getting into dosing rates and fertigation side of it. They came out with this new controller, the dilution solutions controller. I am so amped to use this thing. Here in LA, we're using the new Editron. So we went from like water-powered injectors to an electronic injector that you can tune with Cat5 cable, and you can run like a different voltage to it and ramp it up and ramp it down. And we did some trick shit too. We put like a monitoring loop on the Netaflex feed so the dilution solutions can check it. And we put some like submersible tank level sensors on every tank, so the dilution solutions controller can see every tank and how much nutrients is in it. And, that's dope. And how it can feed and so that way you can get alarms and shit too. Exactly, right? you get alarms. We did end up using a Netaflex for this because I needed to use something that I was very familiar with because we're trying to get the Florida facility up very fast. But I don't want to use the Netaflex for my irrigation, right? So I'm like, I'm using the dilution solutions controller for my irrigation because it's the sickest shit ever. Okay, so it's wired up. You just spend wired up. You can sign it. You can sign in. You can look at it from anywhere in the world. The ability just to change irrigations like on the fly. You know, like you could look at your like eGrow and see
you have a room that's drying out because like a valve didn't like turn on one of the recipe valves, and then you can be like, oh shit, let me hit this other recipe to it so it just like gets some water. This is a pretty big bedroom, man. Like, you guys have to have thousands upon thousands of plants here. You guys, looks like you rolling bench this thing out. Yeah, it's all rolling benches. I mean, it's the only thing that makes sense, especially in a veg room. This is all single stack, 5-foot rolling benches. They're this company, IGE, it's Innovative Growers Equipment. It's the only table that we use, and we haven't gone anywhere else. They're easy to set up. You know, they go right together, and they just save you so much time and space in your rooms. Yeah. Flexibility to move in there and work in there, and if that's part of being able to keep the team lean. The way that you adjust the height on the back of the rows and going down it, there's like little all-thread spacers that like give you your rise. That rounded corner, pretty state-of-the-art, huh? That thing will save you from maybe like hurting your knee. Dope, man. I mean, you guys obviously have your veg totally on lock. I know JJ's here from Athena, and he's fucking stopping by, and we're gonna chat a little bit. So let me jump over and say hi to JJ. Are you building out or retrofitting a cannabis facility? Need extra capital to make it happen? Growers House has a financing division that helps hobbyists and commercial growers get the money they need to purchase grow equipment. Whether you need $1,000 or even up to $15 million for qualified borrowers, get a credit decision fast. Expand now, pay later. Visit the link in the description to apply today. So JJ, I know you're out here and you work as an advisor for Athena and Lux. A facility advisor is the official term, but you basically take all the knowledge of the product development done at the Jungle Boys and bring it out to the world. Is that correct? Yeah, that's exactly what we do with Athena and the program. We're here down at Jungle Boys developing the program, and then myself and the rest of our advisor team are sort of taking that out to all our other facilities out, throughout the world, just like you said. Let's chat about what you guys do. So, I mean, the facility advisors, if you guys go out to a facility, I mean, what's happening? We're getting every bit of data we can possibly gather, whether it's EC, PPFD, irrigation strategies, what types of nutrient fertigation systems they're using. And depending on, what we're seeing and what we have like in our toolbox, we sort of really try to help work one-on-one with the cultivation team and get them really caught up to what we've learned and what we're doing here. Yeah, and I saw you have your little briefcase, huh? Pretty official. Yeah, for sure. Most definitely. We pull up in the Sprinter van, we bust out with our little toolkit, has a PPFD meter, ORP, Apogee sensor, Solus, so we can come in and just plug right into your medium, see what your moisture content is, what the temperature in the root zone is, what your EC is, and see if you're actually stacking that EC in the medium, or we can really dissect and see what's going on. We look at nutrients a lot differently than other nutrient companies. We look at nutrients as a service. There's a major disconnect in the industry right now of scaling up. And so what we've really went out and done is assembled a dream team. Our team is out there, just really trying to make sure everyone's super successful. Running nutrients with plants, like usually there's a baseline, but you might deviate a little bit depending on strain or cultivar. But what do you guys recommend really? Like what are they running right here, right now? So the Athena program right now, I'm assuming this is anywhere from a 2.5 EC to a 3.0 EC. Typically speaking, we run 3 EC from rooted clone all the way to veg. And what we mean by the program, it's really, very similar to like bodybuilders. The first time you like curl a 20-pound dumbbell, it's sort of tough, right? But like a month later, that 20-pound dumbbell is nothing. So same thing with the program. We're giving the plants what we're gonna give it later on in its life cycle from day one. So that way it can better adjust and just be ready for that. Got it. So that's on the nutrient side. What about the lighting side here? What do you guys usually recommend? For veg, anywhere, early veg, 300 ppfd. Right as you're going into flower, anywhere from 700 to 800 ppfd is a sweet spot for sure. By the end of week 1 of flower, I'm trying to have all of our lighting at 100%, and I'm keeping that ppfd probably around 1,000.
Cool. Well, JJ, thanks for the info. I think maybe it's time to hop in that Sprinter van and head to the next section, huh? Oh yeah, you know it, bro. 100. Roach, you've been part of Jungle Boys since inception? Yep. Since before Jungle Boys were Jungle Boys, we were doing some shit. So yeah. So you guys have made one of the biggest brands in cannabis, and it's really built on just your guys' craft. Yeah. So I want to learn about the craft that you guys have built over the last couple decades that's led you to this point. How many lights is in this room again? There's 63. 63. How many strains per room you guys do? 2 to 3. Depends. This facility set up to run 2. It's more of a production facility. You guys are using the new Grodan improved 4-inch cubes on top of these slabs. Can you talk about that a little bit? We've ran any combination of rock wool, whether it be a 4-inch block, 6-inch block, and this just works really well for us, right? We love the 4-inch block on the multi-slab. You always have plants that are drinking a little bit differently, right? So with the multi-slab, they can kind of eat off of each other's plate a little bit. If we're hanging out right there, and I got a little bit extra food on my side and I'm full and you're hungry, you can kind of be like, hey bro, can I have some of that food? And I'm like, here dog, I ain't hungry, Yeah, it reminds me I can hook you up. Yeah, me and my girlfriend, dude. Yeah. I'm always snaking off her plate. And you mentioned you were using like cocoa in the past, but you guys kind of went this way because of cleanliness and maybe just sterility? Commercial, and labor of it, right? Like if you got to hand transplant, thousands of 3-gallon pots, however you're doing it, right? It's very labor intensive. This facility is about 850 lights. We have 12 guys. I saw over here you guys also have that grow sense. What do you think is most valuable to you in using a platform like that? I mean, just the aspect of just being able to see what's going on inside of your substrate. Yeah, and I see you guys have trellis. You guys got three layers. You guys usually do a 3-layer trellis. Is that kind of an SOP? It depends because you get so many different strains. Like I have strains that will triple their height from when you put them in here, and then I have strains that won't even go up a couple inches. They just don't stretch. Got it. And what about cleaning a room? Like, let's say you just harvest. I mean, you said that there's 3 weeks left on these plants in here, right? Yep. Got it. So they're filling out. I mean, they're already looking beautiful. I've seen people where like their plants look like this and they're ready to chop. These, in 3 weeks, they're gonna fill out. Yeah, these are some good sized plants right now. There's some LA Kush cake that we're looking at. Pretty staple strain for us here in LA. Yeah. By the time you're done, this is gonna be like donkey dick status. Huh? Yeah, no, they're already pretty big. There's some giant nugs in here, but yeah, it's gonna be really cool to see this room in 3 weeks. I was looking over here and I see like this whole wall is lined with different Quest units, or at least 2 different types of Quest units. Is that how you guys control humidity in here? So yeah, we have 4 Quest 506s in here and 2 of these new units that actually they just released publicly, but we've been testing them with Quest, with data loggers on them and running them for the past probably 4 months. Pretty cool little units, but it is the most efficient dehu on the market. I think it's something crazy like, it's like over 9 pints per kilowatt hour, which is really high. And I think it's like 6 amps or something. It pulls like not that much power, right? But it pulls a hell of a lot of water out of the rooms. So now that we're swapping out these DE fixtures and on these rooms that we've been running for 3 years, you see the differences like right away, right? It's a little bit more humid, and then as long as you have Quest there to dehumidify later in flower and maintain you like right around like a 50 to 60% humidity, you're good. These new Quest units that we've been beta testing for them for the past like 4 or 5 months, they're pretty neat. A lot of tech packed into them. They have an onboard humidistat. But I think one of the coolest things, they put a VFD drive on the fan motor so it can like ramp itself up if it detects like a clogged filter or something. So having the VFD drive on there is I think what is getting it to that really high pints per kilowatt number. It's cool that you guys get to R&D and beta test products before they go to market. I know that people, you were saying they're blowing you up, on Instagram, like, hey, help me out with this. I would like consulting for that. You guys even started Demeter Ag Consulting, right? Yep, Demeter Designs. Yeah. Yep. So it's irrigation design. It can get very in-depth. There's a multitude of ways that we can do it. It's kind of what's best fit for the customer. You can see that there was a need for it in the market, right? A lot of people just didn't know what they were doing. Yeah.
That's dope, man. Well, I mean, Roach, I just want to say, like, keep pushing the threshold of what's possible with cannabis, you know? We're trying, bro. We're trying. You're a beacon of light out there, and I think you just continue doing that. Cool. Appreciate it, man. So I'm here with my main man, Carlos, and Ivan said, dude, this guy, he's been here for so long, I don't even know how long he's been here for. Yeah, so how long have you been working with the Jungle Boys? I would say a little bit over 10 years. 10 years, man. And where'd you start? Started in the trim. Today, you're like, what's your role here at the facility? I'm actually the supervisor now. I take care of all this, and I have different crews. We have 4 facilities. Got it. And the 4 facilities, that's specifically for kind of trimming, curing, drying, right? Yes, correct. So Carlos, let's run through the step-by-step, play-by-play of how you guys harvest weed here. Well, it all starts in the dry room. Once the room is ready to harvest, we'll hang it up and put it at 60 degrees and at 60 humidity for around 14 to 16 days, depending on how big the colas are and how big the room is. Got it. Okay. So you said 14 to 16 days. So what are you doing that tells you it's 14 or 15 or 16 or what? We'll go in there and we'll check the stems first, make sure there's no water weight, make sure they're giving us a good clean snap, and then we'll check the nugs, the water leaves, make sure they're snapping off and not peeling off, and then we'll grab the nugs and kind of squish it. We hear that little Rice Krispie sound, lets us know it's kind of ready. If it doesn't, that means there's still too much moisture in it. Got it. The Rice Krispie sound. Yeah. The snap, crackle, pop. Yeah, exactly. That's what we call it. Yeah, and then I think you take it down from that room, and where does it go? It'll come right here. We'll bring it all up, separate it by strains, and then we'll trim it as we go. Got it. So this is almost like the holding area. Yes. And then it goes into your trimming room, which you guys do hand trim or machine trim? All hand trim, 100%. No kidding. Wow, that's a lot of pounds. How many pounds you guys go through? It averages on how many rooms we have for that week. It could be from 400 to 600 in a week. This stuff right here, this is... That is our frosted gelato. Cool. And is this an A bud or a B bud? That'll be our A buds. Mm-hmm. Cool, dispensary stuff. Nice. Well, I know you guys do rosin. How does that come to be? Well, our guys will come in before the room is even cut down, and they'll get the fresh buds before it's even started to dry any. And then they'll cut it, they'll trim it, and then they'll put it in the freezer, straight in, and then go straight into the wash. Got it. So it never touches the drying room? Never. Never goes through this process? No. The heads are always alive. Carlos, do you partake in the cannabis? For sure, we have to, you know? It's mandatory, we work right here. Nice. So let me hear some of your faves. Well, my favorite is Motor Breath. I'm kind of an old school OG head. Very proper. It's a pleasure to meet you, and keep killing it, man. For sure, man. Hell yeah. Thank you. It's a pleasure. We're in your domain. So Greg and Mamps, you guys are the dynamic duo, and I learned you guys are actually a couple. Yep. And you run all the rosin and processing here at Jungle Boys? Yep, that's correct. How did you guys make your way here? Our good friend was working with Jungle Boys, and they said they needed trimmers, so I started I'm like, fuck it, trimming. Like, I'd rather do something than nothing. So yeah, we started trimming, and then from there, you know, that little finger hash, started taking home, pressing it, and came back and showed them, like, well, this is what we could do with just your finger hash. Imagine what we could do with your actual product. And then slowly they started like, all right, let's see what you can do. We started bringing them all the product and stuff, and just kind of took over that department. Wow, pretty organic. I mean, like, Greg, how long ago was that? A little over 6 years ago. Things have changed dramatically since then. I mean, back then we used to do just mainly keef rosin, where we would just get the raw keef and press it out. Yeah, I mean this is basically a solventless room. Do I basically have that right? Yep, and do zero solvents, yeah. So for those people who don't really know, let's describe like what you guys do, what rosin is, and what kind of products it can actually make its way into. Rosin basically is solventless hash oil. That's basically the essential oil from the cannabis plant.
The cannabis plant has little trichome heads, which then contain the little bits of oil. And when all these trichome heads are collected all together and then extracted, you're able to extract these oils from it using heat and pressure. It's funny because, like, you know, I've seen these, we've toured a lot of episodes, but I've never looked at this and been like, a maple tree has maple syrup, basically. Yeah. This is basically cannabis maple syrup. Basically, yeah. Basically, yeah. So let's go over what kind of products you guys are making here. I mean, we have some of them out here. Why don't you kind of run me through it? Like, what are these? How are they done? What exactly is happening? Because I just see a whole bunch of extracts kind of over here. So these two right here are our dry sift, which are made out of keef. And this is the sap, and we also make pens with this, gummies. That's what our gummies are made out of. And what's dope about rosin is most stuff that like you're trying to make edibles with, like you have to decarb it and do all this stuff to it just so it's a little bit safer for you to consume. Rosin, you can basically press it out and consume it if you wanted to. You could throw it into your teas, you could throw it into any which thing, and it's like, you're good. Nice. What about these? These are all live rosin. What's the unique thing about these, this right here is a live rosin that was a cold cured batter. And basically, in order to achieve this consistency, we use no additional heat after the extraction. We basically just jar up the rosin, leave it on a stainless steel table inside the cold environment, which our room is usually kept at 65 degrees. And basically we let it cure into the jar. Once we see that it's fully cured and stuff like that, we then whip it into that cake batter consistency right there. And then these over here are all heat cured consistencies. So stuff like this we'll make using a heat curing method, either convection ovens. Stuff like this is perfect for vapes, and this will make like a really good high quality vape. And it has a very similar look to distillate, but this is strictly solventless, just heat cured to make this specific type of consistency. Greg, Vamps, you guys are doing amazing work. Props. Thanks, appreciate it. So Olivia, what's your role here at the Jungle Boys? I am the retail store manager here at TLC Collective. Got it. And by retail store, I guess we got to figure out which one, the clothing or the Dispensary. actual dispensary? Yes, okay. the dispensary. Awesome. So you know like everything that's selling. Let's chat about some of those. Right now, obviously our flower is the #1 hottest thing. Everybody comes in and wants to try our flower. Other than that though, our vapes are huge. We just recently launched our live rosin and dry sift rosin vapes, which are amazing. That's obviously a more discreet form of way of smoking. Our wax is also something that's awesome. Essentially, to see all of our products come from seed to sale is something that's amazing. This dispensary, is this the biggest dispensary for the Jungle Boys? Yes, this is our biggest location. We like to call it the home of the Jungle Boys, being that it was our first location that we opened. And you know, we pride ourselves on saying this is the home of the Jungle Boys. So Olivia, what are, you know, some of the most popular Good job. So, Bueno. No, lo que pasa es que estaría bueno si vamos a hacer el acoso que se pueda acercar más. Preguntar a JP.
¿Salimos? O sea, ¿tengo que presentar lo que estamos haciendo o ya salimos? Dale. Y ya meter. ¿Cuál? La rosca. Bueno, ¿querés que probemos sonido? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, buenas tardes, gente. Vamos a arrancar la catita. Vamos a fumar acá. Ahora empieza el plato principal. El plato fuerte. Arrancamos acá con una Royal Gorilla. No se lee, pero no importa. De exterior. ¿Quieren que arranquemos? Hacemos la cata. ¿Ya lo hicimos? Bueno. Tiene cheese de fondo. Tiene como cheese. Esa fruta dulce medio pasada. Bueno, porque yo por lo menos del queso a la fruta pasada está ahí nomás. El cheese original es eso, es muy dulce y tiene el punto de atrás que es el queso. Pero suele ser un faso bien dulce, como algo... vamos a ver, como si fuera una uva. En algunos casos es la uva, porque vos podés encontrar el terpeno más parecido a la cáscara de tal fruta o digamos, a lo que se suplementa de manera química. Digamos. O sea, no sé, un fermento. No, digo, ponele. Hay fasos que tienen olor a naranja. Pero hay algunos que tienen olor a naranja de la cáscara de naranja y otros que tienen olor al limpiador de piso con olor a naranja. O olor a caramelo de naranja, que ese es el artificial, digamos.
que es otro terpeno parecido, ¿viste? Dentro de toda la vuelta. Y está bueno porque son cosas distintas. Y todo está bueno. Bueno, por ahí, en este caso estas hojas están estalladas de resina, pero por ahí para la muestra, de abajo, como para que quede lo más cerrado del todo. Pero sí están estalladas de resina. Y esta, al ser más híbrido, desarrolla hojas con resina en relación por ahí al haze que cuesta más. El sativo puro, por ahí las hojitas esas que quedan no tienen tanta resina. El vigor híbrido. El vigor híbrido yo lo entiendo por ahí como la respuesta de la planta en su vida y durante toda la vida. Por ahí también te puedes referir a la predominancia de ciertas cosas, pero igual, de todas maneras, en un haze marcado de lo que es más original, de lo que estábamos recién catando, las hojas más chiquitas, por ahí esas no tienen tanta resina como la de estos nuevos híbridos, que es todo resina, como lo que vamos a ver acá, que ya viene más del palo californiano, que es todo resina, todo producción, todo gordo, explotado. Y eso, bueno, hace que sea más difícil, como te decía antes, trabajar con un... Que no tiene nada que ver que sea puntualmente una índica que pueda usar más resina, como dicen que ¿Cómo? una sativa. Que por ahí las índicas son más resinosas, las una índica son más resinosas que las sativas, pero no. No es así. No, de hecho yo no decía eso. No, lo que decía es que vos un haze bien logrado te resina toda la planta, toda la flor. Pero lo que voy es que las hojas, por estructura, por morfología de la genética haze, esas no suelen desarrollar, pero porque la planta es así. Y en cambio, por ahí estas nuevas cosas que son más californianas, claro, pero es por una cuestión de estructura nomás. Hay que no sacarla, pero hay que sacarla. Exactamente lo que le decía, por ahí esto la tiene, pero por ahí para el coco presentarlo, se lo sacás. ¿Qué hacemos? ¿Armamos uno? ¿Armamos uno? Bueno, acá hay... Mira. Uno. Sí. Bueno. Las etiquetas se las pone uno o qué sé yo, en un formulario con la genética. ¿Se la pones vos? Se las pones Sí. El año pasado un compañero para la Copa, un compañero que presentó muestra, hizo toda una etiqueta digital, o sea, la hizo él, puso toda la data, puso el logo de Codelo del Oeste, puso como toda una presentación linda del frasco. Nada, lo importante es que esté marcado. Nosotros después igual, cuando recibimos y procesamos las muestras, abrimos el frasco y el frasco original queda en un cajón para que después se lo lleven el que lo presentó. Y la muestra esa que se presenta se divide en 3 frascos chicos, que son los frascos que tienen la etiqueta de la copa. Esos ya van a estar con el QR y 2 frascos de esos, o sea, dos muestras van a la mesa de cata, a 2 mesas distintas, y la otra va al jurado. ¿Qué se presenta para la cata? Y eso. Resaltamos para quienes nos están viendo en la cata que la importancia de armar el paso lo más recto posible, que no se haga, o sea, que tenga, claro, que sea lo más recto posible para que queme bien, que no le quede aire.
Cada quien tiene su técnica. Yo en particular lo que hago es después. Ahí está ahí. Es un cítrico. Cítrico raro. Yo le cuento por ahí. Sí. Mariel de BCF que había dado un nombre de pomelo. La pomelo. La pomelo face. Hay varias pomelos. Estamos acá haciendo la cata en seco, la pitada apagada, para ver cómo termina de abrir, cómo se siente en la boca el sabor. Y después vamos a hacer la otra parte de la cata, que es prenderlo y sentir el humo. Siempre de una manera pausada. Cerramos los ojos, sentimos los sabores. Yo siempre se lo doy a alguien para que lo arranque así le puedo sentir el olor. Y después de 3 o 4 pitadas, cuando mejor se le siente el gusto. Totalmente. Totalmente. Che, ninguno de los dos quiere salir. Ninguno de los dos quiere salir porque para eso lo invito a él al vivo. Dale. Dale, compañera. Ahí estamos. Ahora, porque tiene... re solitario. Estás muerto, hermano, estás muerto. ¿Vos? Ah, el cenicero. Al final al pedo hicimos toda la jugada. Ahí no se ve. No, ni se ve. A mí me hizo acordar en parte al pomelo, el apagado. El apagado. El cheese en el coco, porque tiene... Vamos a ver qué dice ahora. Que a veces también llama la atención, porque por ahí no lo puedes identificar con una familia, porque por ahí tiene algo, un dejo de algo, un dejo de otra cosa. Y a su vez es muy subjetivo. Es los recuerdos que tenemos de los olores nosotros de cada... Saber rescatar eso, cosas que vos querés. Si quieren los pomeros, si quieren los chistes. Exactamente. Cuando vos cruzás... Está ricazo. Mirá vos.
sepa, la gorila tiene chis. Tiene chis. Por ahí venía entonces. Bueno, si nosotros tenemos que pensar en un puntaje, ¿sí? Sin ir sin ir al número directo lo podemos resolver. 7. 7 le ponemos. Pero tiene un lindo. Pero baja. Bastante. La neura de Candy A la presentación le faltaba un poco. Está bien. ¿Cómo? 10. ¿Cuál es el 15? Yo le hubiese dado un poco más. Ese es mi grito. Un poco más a la presentación. En cuanto a la manicura, En cuanto a manicura. o En cuanto al aspecto del coco, porque tenemos cocos y cocos. es un coco exterior, hay que tener en cuenta no tener techo. Estás con techo. Sufre mucho más lo que hablamos allá, las inclemencias del clima. El coco es más difícil que quede parejo en color. Puede pasar que la parte interna tenga algunas partes más marroncitas. También tiene que ver. Sí, igual siempre hay, en el exterior hay mugre. En el exterior hay mugre, suele pasar también. Así que es más difícil lograrlo perfecto, pero. Sí, totalmente. De resina, o sea, de cómo terminó en resina está bien logrado. Tiene mucho terpeno, pero para mí hay algo en el secado. Algo en el secado hay, que no lo termino de sacar. Papá estuvo como apoyado. Como mucho tiempo. Sí. ¿Te habrá pasado algo? Puede ser. El secado es el curado. El secado trae más las pintas, pero el curado es más el sabor. Con el curado vos vas viendo que con el tiempo cambian los sabores. Sí, pero A veces la que estaba buena no está tan buena como la otra. pero no es lo mismo un faso secado en una semana que en 20 días. Y 3 meses. 3 meses no. No, de secado. De secado. Por eso. Digo, por ahí a veces, yo por lo menos. Es importante, pero por la forma, digo yo. También, sí. La facha, por la forma. Pero ese sabor es el curado. Porque tiene más que ver con el secado. Ahora. Viene de la mano de los dos. Es que el tema está, por lo menos por lo que entre algunos compas más o menos nos ponemos de acuerdo, es en que haya un lugar que el secado sea rápido, que sea entre 5 y 7 días, para 50% de humedad. A un 50% de humedad, ¿para qué? 18 grados. Porque a veces cuando vos te extendés, todos estamos hablando de sin tener condiciones controladas, en casa, digamos. Un aire. Un aire. Bueno, pero el tema es ese, es lo que siempre es mejor estarle atrás y que se seque rápido a dejarlo y que se seque en 20 días, porque cuando lo secas en 20 días, si en 20 días se te seca el paso, es que tenés mucha humedad y por ahí es donde te entran los malos olores. Exactamente. Lo normal son 5 días. Exactamente, Pero claro. el día es muy rápido. No, muy rápido. El palito no se te quiebra en cada día. Y vos lo guardás y después te puedes tomar un punto ácido. Exactamente. Y tenés que ventilarlo más y te da más trabajo el curado. Claro. ¿Vos cómo lo viste explicado? 5 días. Pero ¿cuánto te tardó promedio en secar? Sí. Pero ¿cuánto tiempo estuvo colgado? ¿De curado no? ¿De secado? Claro. Ahí
por ahí está la... Y se te hace más ácido al volver a la humedad. Puede ser ahí. Sí, no, es un peligro la ventilación. Es un peligro. Tenés cualquier Es así. No siempre Totalmente. Ni hablar. De hecho, lo que se está usando hoy en día en las copas es que las copas las ganan las muestras frescas. Ya el faso curado no va más en la copa. Lo mismo si colgás una rama, separás cada uno de los rollos bien manipulados. Cada uno separa bien manipulado. Primero, la segunda y el resto. Depende del momento del año. Si vos estás en verano, necesitas que se extienda el tiempo de secado. Sí. Necesitas extender si estás en verano. Sí, Dejas por más ahí hojas. si estás en temporada húmeda, bueno, sí abrís. Se te saca mucho, todavía tiene mucho clorofila por afuera porque se mantienen demasiado. Y perdés un montón de tricomas, se te descabezan. Pero lo ideal es dejar un poco más de hojas ahí. Después tenés que manipular por demás. No, es un manoseo. Hay un montón de técnicas. ¿Cómo? Poquito, manipulado, en el momento que lo cortaste y lo pones a secar. Vos haces la manicura fina en la cosecha. Y por ahí Yo ya no la hago más. Yo no la hago más. Porque además al estar mojado manoseas mucho y haber mucho pegote, terminas toqueteando de más. Y me di cuenta o descubrí que con el faso ya seco, la manicura fina me resulta más fácil. Pero después cuando lo sacás y está seco, lo manoseas y para colmo del tema de estar seco, se quiebran y se caen. Haces mucho más polvillo. Haces más polvillo, se te pegan los dedos, se te pega, haces más húmedo. Es encontrar el punto medio también en que tampoco te llega polvillo. Es tan flexible. Claro. Con el bóveda Sí. ese 62 grados. Vamos con este. Bueno, acá debe tenemos tener una textura esponjosa. ¿Este? Debería, ¿o no? No, una roca. Con el bóveda. Muestra del compañero Rodri, de indoor. Si quieren, así lo vamos. Y está muy bien logrado. Muy bien logrado. ¿Qué? Sí, es que. Siempre quise tener una Lo dulce. la Rainbow que probamos hace un rato, es una esquite por aquí. Claro, la Rainbow. Claro. ¿Es de Delicious las Skittles? Sí, mirá, son piedritas. A ver, acá entre nosotros me dijeron así el skate. Yo todas las que me pasaron de Skittles le siento ese sabor y le siento ese aroma. A ver, si es de Delicious sí, todo es un esqueje. No. Viste que Era son Rainbow. Eso, Son Rainbow. así me La Rainbow. Sí. Me falta manicura plena. Imagínate que fue el intercambio de esqueje. Agarré un par de copas. ¿Qué hace la persona que lo había No para hacer de foto periódico. Porque ya de por sí con las cruces las automáticas los hace más compactos, con la genética de la autoproducción. Esto con galponera. ¿Cómo? ¿Con galponera? Mi criterio, lo compacto. 4. ¿Dónde lo secaste? Y con la cantidad de 5 de 50. De las frías. Cultivé 50 frías, 50 watts frías, 80 watts genética cálidas. con unos LED pop que van como 5 y 4. Ahí va. Son como 600 watts. Me armé unos LED gris. 1,20 m. ¿En 1,20 m? La misma Chich. También usa más activos que No, terminaron bien. Las galponeras
rinde bastante. Rebanca la parada. Ahora para invierno me cago de frío, le pongo un sodio de Poner un 400. poquito ahí, le saco una buena foto para subirlo. Más o menos como hay más variedad en la Hace sombra. Sí, obvio. Como que son más distintas y hacen cosas más raras, más variadas. Sí, y son ¿Por qué no tiras una con flash? Las sativas me gusta más el pega. Son un poco más trabajosas que las cítricas. Ahí tiene que hacerlo un poco más fácil. Piden mucho la isla. Bueno, vamos a romperlo. Y no te sobrefertilizás. Parece que te van a hacer fumado. Con la sativa te pasás. Se te va el tema con la altura. ¿Qué dice? Sí, tenés que estar muy pillo con el tema de... Sí. Es muy raro en sativas el crecimiento en flores. Pues vos la tenés en eje, la tenés ahí estable y después en flora se dispara y adentro... La traté de controlar. Y los tiempos son distintos. Por ahí la sativa arranca más tarde y depende de cuál. Si hace sativa arranca 2 semanas de diferencia. Sí, hay cierta más inestabilidad. Cada A sativa... veces que parece que va a ser larga la flor y de repente se truca y se acorta. Y es larga la preflora. Sí, son lindas así. Las otras son más parejitas, más tranquilas. Me parece a mí. Y así, sí, cultivé las anteriores y ya venía, viste, con una mano más corta, la floración, la podés alimentar mucho de entrada, que después se la flora. Ya había aprendido eso con la me mandé más el tiempo de maduración es un poco más largo. Te da tiempo hasta darte cuenta, uy, se me está pasando. Cosa que con otros de repente se tronca y se te dan vueltas. Le pasa mucho con los híbridos de sativa, que vienen largo y de repente te voy a decir, esta le falta una semana más y no, de un día para el otro ya tienen el tanque. Y lo que tienes es que te das cuenta muy rápido en qué momento se va explotando. Viste que con la sativa te pasa que el momento del borde es re largo, es muy largo me quedó más corto, te das cuenta de que Acá el compañero jurado y todo. La hibridez se nota más en la sativa, porque siendo un híbrido la sativa que tenga su característica, te salta con cosas raras. Te da resultados distintos. De compa. ¿Esta va para la vas a presentar? ¿La vas a presentarla? ¿La presentamos? En la copa. Sí. Yo vine con esa idea, yo no sé qué onda. Sí, está para presentar, sí. Como vos dijiste afuera, hay que fumarla todavía. Hay que fumarla, Hay que fumarla. Para mí, fumándola, yo le pongo, yo acá le pongo un 6, un 5. Fumándola. Te engañé con el filtro más cortito. Te habías armado uno de los medianos. ¿Lo vas a armar vos? ¿Lo vas a armar? No, armalo, boludo. No quiero más, estoy re loco. ¿Qué es eso? Yo voy a ser totalmente sincero. ¿Cuál es? Esquitles. A ver, la quiero leer, perdón. Sí. No la leí. Chich. ¿Mesas grandes? No, para le pido chichota. Sí. El sabor y el olor. Esta con el olor te dice el sabor. Porque el sabor está ¿Querés poner un poquito de rosa? Si querés al otro. Así lo catamos. No, está bien. Para sentirle. Dale. Yo estoy en vivo, mirá. De hecho, estás en vivo. Estás en vivo en YouTube para. Bueno, ahora sí, te vuelvo a aceptar el filtro y hacemos el cambio. Pero bueno, siempre se puede mejorar, eso es así. No, bueno, tenés.
No, yo vine acá para ver qué onda, cómo se presenta, cómo es una cata, ¿viste? Me daba mucha entrega a eso. Obviamente que lo que hablábamos acá, a mí me interesa el sabor. Este porro más rico, el porro más rico, el que yo lo tengo. Entonces, en la cata se viene a buscar eso, rico, porro lindo. Sí, mirá, sí, tiene una pinta. Por allá fuma una cosita rica, también allá hay una piba trajo una cremita que estaba fumando antes, que dije, bien ahí. Eso venía a buscar, ¿viste? Otra cosita. No, ni idea de presentarme así, nunca me lo pensé. Después que lo terminé de fumar lo decidimos. Igual tiene pinta que tira para arriba, o sea, la onda que te levanta. Es estimulante, o sea, digamos, dinámica. Tiene un subidón y después te pega una piña. ¿Ah, sí? Es pegador. Bueno, creo que acá trajo una que es para subir. ¿Viste la Halls de crema? Que viene la rosa y la violeta. Anda por ahí. Qué locura, no sé, a veces hice una lista de las plantas Parece que tiene azúcar. quiero, la genética y va a ir por abajo. Azúcar impalpable lo pasó así. Azucarado mal. Y siempre lo más fácil. Es decir, cuando encontrás algo que te gusta y para el cual se pierde, se va, y terminás buscando la porque esa es la que te gusta y la buscás en cada una. Hay que guardar las genéticas. Ahora sí me echas, sí me echas. No, sí me echas. Ah, bueno. En la ronda sí me echas. Tiene rico gusto. Está para hacer una murra. Bien perfumadito. Está bien apretadito. ¿No eso como que lo usás? Repito, ¿viste? El queje que pasar a mí, me dijeron que era skitre, el Lucy. Todo lo que me dijeron que era skitre lo probé y tiene ese sabor. Hay un lado por acá que está haciendo el de gorrita que anda con un cosito lleno de flaquitos. Me mostró una skitre de él y tiene ese cosito, ¿viste? Es muy característico, muy particular. Así que calculo que es una skitre. Bueno, a ver. Está rica, ¿eh? Es suave, es cremosa. Crema dulce. Después el tema está en los gustos de, bueno, el jurado, la gente, que es lo que más le gusta del sabor. La ceniza. Es amigable. Es amigable. Duele la cabeza. Pero es un puro que Suave, ¿no? es tranquilo, tiene un sabor suave, pero para mí también es una cuestión de cómo la terminé. Engañosa, capaz. Después La corté un poco antes. parecida. La corté un poco antes porque me había olvidado de cortar. De abajo vio bien. Corté. Arriba corté. Acá era el perro. Abajo lo mantuve como pude, después me lo hice y me yo. Pero esto lo tenía que cortar un poco antes. No le di el último tiempo a maduración. Una semanita más le hubiese dado. Semanita más le hubiese dado. A mi criterio. Por eso el sabor no me pareció la gran cosa como para presentar eso.
necesario? ¿En serio? Juega. O sea, es un bono. Sirve. ¿Sí? ¿El qué? La beboda. Sirve. Pregunta si es necesario. Sirve. O sea, yo creo que la mayoría más de 6 meses no guarda. Lo ideal es en el freezer en esos casos. Una bolsa así, pero con el vacío. Freezer. 3 años lo puede tener. Sí, frisado. Me queda re fresco. Ir guardado 6 meses. Anda, no. Después, si vos decís. Lo dejás de congelar, que tome temperatura ambiente. Lo desinflás y lo usás. Hay que ver la onda, ¿no? También el sabor. El sabor. Como la limón. Nada más que por ser ingenioso. La verdad que es agradable. También al final de cada cita, por el fondo del paladar, me deja un cosquilleo. ¿Que no te gusta? En el fondito, ¿viste? Cuando termino de agarrar un poco de nariz ahí, ese es un fondo de boca. ¿Qué será? Para mí no sé si es una circunvalación. El secado fue corto, con el tiempo buen clima de secado, el clima fueron creo que 6-7 días. Claro. El jurado ya deben tener un mes. Mes y algo. No. Es un... Está buena. Está buena. Pasa. ¿Eh? Te deja acá. Ese es eso último. Es eso último que... ¿Armamos otro? De Está rico. Ya que estamos, lo catamos bien. tercer cultivo. Empezó a cultivar en pandemia. ¿En serio? Al toque. Venía pegando buen porro antes de pandemia, no quería cultivar. En pandemia empecé a pegar porro de mierda. En vez de pagar tanta plata ese porro de mierda, me empecé a cultivar. Sí, yo también dejé de comprar. Pandemia. Este es mi tercer cultivo. Muy bueno. En indoor tercer cultivo. Tuve uno exterior que me llené los frascos, porque fue una bazofia. Pero bueno, me llené los frascos ahí para poder jugar con él. ¿Qué tenés equipado? En el indoor, 60 por 60. Encima en un espacio retranca lo tenés. Sí, veo un departamento re chiquito. 60 por 60, una sola planta. Podés meter 4. Chiquito. Una sola planta. Una sola planta, maceta de 10. Amor, cariño y mucho tiempo. Mucho tiempo. Permiso. Sí. ¿Y la tuya? ¿Esta es la que habíamos fumado antes o esta es la Haze? Esta es la que yo. Pero por eso, ¿esta es la Haze o es la otra? No, esa es la hermana de la que a mí me gusta, que la que te dije que iba a presentar. Es la hermana, no salió tan linda, salió más Haze. Claro. Empecé con una Haze, entonces salió mala Haze. Ya desde que la descarté. Pero es un Haze más dulce. Yo quiero buscarle la que era la madre, la que era la abuela. Pero atractivo. Que se me fue degenerando, pero fui haciendo cruces para poder descartar. Lo que pasa es que Apretarle bien el coco para sentir. ahora se La dejo de segunda porque la otra la que busco con la parte de la madre. Que me salió otra que se ve que es parte de la NN, porque no identifico todavía la madre, pero tengo más semillas y le estoy buscando. Salí del laburo, me pasó acá mi primo. Estoy buscando la que era igual a Era la abuela. 44, de RKM. Porque en la tercera generación tiene que Un aparecer. porro de un G, Claro. entre 3. En la primera y la segunda. Lo matamos todo. No, en la primera no. Yo me tuve que volver Pero en la tercera tiene que aparecer una bien parecida a la tercera generación. No sentía Claro. así, no sentía el asiento. Y no guardaste el parental original. Tengo
buscando. Porque te desmayaba. Filtro. Bueno, lo cortamos. Ah, la misma. Sí. No, la que estamos fumando. Ah, ¿qué tiene que ver? No, ya está. Tengo ahí. Ahora vamos a armar ese también. Sí, mientras lo vamos leyendo. ¿Puedo decir que la presente? Foto periódica exterior regular. Regular, foto periódica exterior. Tiene un padre case, tiene una NN, hay unos GQ de por medio, pero estoy buscando la madre. La de Colo, la mía, esta es la de mamá. La misma. ¿Les Sí. Kitles. Se llama como, ¿viste los caramelos que compras en el cine? Kitles. Blueberry por no sé qué es la cosa. Le hace probar a la... ¿Me la llamás a Alexa? Eso, ¿no? Sí. Pruébala, a ver. Es alto G, obvio. Más, le decía más de la familia de los G, como si fuera, ¿viste el Halls tipo crema? ¡Ay! Es cremosito, prendelo. Es cremosito, ¿viste? Bien cremosito. Bien, ojé. Es más, no, a ver, no solo estás recibiendo una buena crítica, sino que estás recibiendo una buena crítica por parte del jurado de la Copa. Que la presente, ¿no? Que la presente. Está rica. Debo decir que cuando ves el coco te imaginas que puede llegar a estar muy cargado. Pero está suave. Que está suave. Es que en coco está hecho. Está hecho en coco. No, decía que está hecho en coco. Tiene buena ceniza. No se ve una hoja, todo está brillante. Olvídate. Bueno, presentala, sí, presentala. Y es más, para la copa va a llegar un poquito más descansada, más curadita. Está bueno.
Buena definición, entretenida. Algo con jengibre, no sé. Sí, tiene. Estuvo muy bien la definición de compañero. Se fija que es la crítica al plus. Sí. Tiene esa onda parecida a esta. Sí, porque es No cremosa, lo mismo, porque es pero cremosa. tiene la onda. La crítica al plus me divertí mucho. Siempre. Es parecida a la otra. ¿Cómo les pegó? Che. Granadín pulpo, una gran flip, Sí, son medias viejas. Este grapefruit es como el grapefruit es como ¿cómo se llama? El coche. ¿Cuál? El grapefruit. Y eso es Como un licor de fruta. grape, no es uva. Sí, pero grapefruit es melón. No tiene nada que ver, pero es melón. Grapefruit es melón. Perdón, pomelo. Esto es súper. Un cóctel. Estoy tomando una. Para mí es como... ¿Vieron la fruta cuando se pasa de madura? Fermentado. Bueno, le hacemos la Pero fotito porque la de ponemos lo, en el strip. pero de lo dulce. Ahí, acercala lo máximo posible. ¿Seguimos con cámara acá? Sí. Ahí las personas se quedaron, hicimos ahí unos ponchaditos y si a usted no le jode, mirá, hay como 9 personas conectadas. Vamos. Aguante las 9 personas que están conectadas. Y bueno, vamos a armar acá. Opa. ¿Te acordás cómo brillaba una euforia de Don Poison? ¿Cómo me asombró? Fueron las cosas así y parecía que la planta tenía forma de cogollo. Era tan compacta que era como un cogollo. Tomás, Jorgito, te lo dejo de vuelta. Ténganlo acá de referencia. ¿De acuerdo? Pero cuando las corté, claro, si estuvieran sacando hace 5 o 7 días por ahí, 6, 7, 8, Ah, tiene Jorge delay. no, Recién le estamos pasando el churro a Alexa. recontra delay. Estamos en no vivo. Estamos en el pasado. No es como una realidad paralela. El pasado que ya fue, Olvidá, el futuro que no viene. Más que nada se ponía ahí. Tito, esa es la que vos.
Vos que viniste un par de veces a la sede, ¿viste qué piola que quedó? Ahora yo no sé, un cable. Le metimos a pleno. No, y ahora agregamos esto como monitor para el docente, tenemos el pizarrón con cámara. Teníamos una bandeja re crota ahí, pusimos todo directo. Las caras que pongo, boludo. La cara de la gente, boludo. Es muy gracioso ver en los videos la cara de la gente. Muy bueno. Re atrasado está esto. Ahí va. Ok, la piba. ¿Qué onda, Chich? ¿Cambió de cumpleañito o qué haces? Ah, sí, ya te cambié. Acá tengo re. Ya escucharon que me cagaron a pedos, así que como ya estamos terminando la catita, despedimos acá a la gente del audio, del video en vivo. Gracias a los compas de la mesa por la catita. Y seguimos fumando porro, pero no en vivo. Bueno, ahora sí. Voy a hacer lo que estaba haciendo. Cuando lo fuma no dice nada. Pinte, no, cuando lo fuma no dice nada, ¿viste? Muy bienito. Seis. No, el que se fue. Entre nosotros, cambio la muerte.
Perdón, lo que toca, toca. Bueno, vamos a sacar alguno más. El 39. Vamos con el 9. 39. El pela. Muy bien. Muy bien, pela. Felicitaciones. No pasa nada. 55. 5-5. Ahí va. Muy bien. Vamos con otro. El 40. El 40. Ahí va. Mati. Felicitaciones. Repetimos ahí, Florianópolis Grow, La Flor del Duende, la cooperativa Criar y Grow Sweet Go, distribuidora Grow Show, que se pusieron con los regalitos para que podamos hacer los sorteos. Sí, las bandejitas Keep It Fresh de las mesas están para donarlas para el que quiera llevarlas. Ahí está. Tienen que hacer piedra, papel o tijera en la mesa para ver quién se lleva la bandejita de Keep It Fresh. Bueno, a ver, otro ganador más, el 44. 44, muy bien. Y a ver uno más. Y después lo dejamos seguir catando. Sí. El 56. 56. Ahí va, compañero. Bueno, muchas gracias por su atención. Los dejamos seguir catando un ratito más y después seguimos sorteando. Recuerden que tenemos los esquejes acá de CBD muy hermosos que nos han donado. Hay pasta frola, hay budín que pueden adquirir y también tenemos mate y café ahí para que se sirvan, agua, lo que necesiten. Nos vemos, buena tarde.
me. That's the life of a brain. Feel live. 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 The niggas know the habits behind me. Cooking soul. Your state of mind. New York street. Your state of mind. New York vibe that gets your whole body tense. Your state of mind. New York street. Your state of mind. New York vibe that gets your whole body tense. Gets your whole body tense. Used to ride the subway trains back and forth now.
direct, New York City. York State of Mind. York State of Mind. New York vibe that gets the whole body tense. York State of Mind. York State of Mind. Your face, king of New York, I wanna be it. My religion is rap, R.A.P. My religion is rap, R.A.P. My religion is rap, R.A.P. R-E-A-L-I-T-Y. Oh my God, oh my God. My religion is rap, R.A.P. My religion is rap, R.A.P. My religion is rap, R.A.P. R-E-A-L-I-T-Y. What goes around comes around. What goes around comes around. Cookie soda. That's the information, extending the knowledge. That's the information, extending the knowledge. Inner vision, interpretation. Watch with your ears. Aretha Franklin said, respect. Cookie soda.
Barry White said, love. Nina Simone said,
los últimos sorteos y ya damos paso al cierre del evento. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a sortear unos últimos premios. Voy diciendo los números, son varios, así que así van levantando la mano. El 34. Ahí va. El 41. Muchas gracias. El 33. ¿53? ¿53? ¿59? 5359. Casi. Bueno, no están. 43, 43. Ahí va. El 37. 37. Ahí va el pela. El 61. 61. Ahí los compañeros que estaban afuera, ¿qué número tienen? 61. Chicos, algunos Sauber en los premios tienen semillas adentro, así que ojo. Ojo, los que se ganan los Sauber, algunos tienen semillas adentro. El 63. 63. 63. Bueno, el 47. Muy bien. El 58. 58. Acá. El 45. Bueno, agradecemos nuevamente a los sponsors, Florianópolis Grow, Grow Sweet Grow, distribuidora de Grow Shop, La Flor del Duende, la cooperativa Criar que se rompió 30 esquejes, muchísimas gracias. El número 54, 54, 57, 57 y 52. ¿57? Ahí va. No, tranca, tranca. Vení, vení, vení. Está bien, vení, vení. Listo, compa. 52. ¿38? El 46. Ya casi que sacamos todos los números. El último, ¿eh? Vamos, gente. Muchas gracias. El 48. Ahí la compañera. Gracias.
Bueno, en nombre de toda la Asociación Civil Cogollo del Oeste, muchas gracias a todos por venir. Es un placer recibirlos. Esperamos que se hayan llevado muchísima data importante, que les haya gustado, que hayan fumado rico. Un saludo para los que nos están mirando por YouTube. Muchas gracias por estar ahí también. Y bueno, los esperamos a todos en la Copa del 17 de julio, en la 8ª Copa Cata del Oeste. Va a estar muy buena, se lo recomendamos, no se la pierdan. Las bases y condiciones las pueden pedir por las redes o por el mail copacatadeloeste@cogollodeloeste.com.ar. Así que bueno, que tengan un hermoso fin de largo. Los esperamos en los talleres del CEFCO. Muchas gracias a les guías de Cata, Ale, los Chichos, Nico, Javi, Facu, Toto. Muchas gracias, la rompieron. No hubiera sido lo mismo sin ellos, así que muchas gracias por venir y gracias a todos. Nos vemos. It's shocking to see me in a drop Bentley with homies that know me from elementary. Evidently, I had a dream to smash forward. Shipped up now, bitch, just shake that ass forward. Real nigga from the beach, AKs and Glocks, blue pit bulls and killers that watch. 213, Big Nate Dogg, Big Snoop Dogg, Warren G is a hog. We keep it G'd up. Delinquents that could die, got a face and a leaf on the truck, pulling up like what? This G stack here, Big V here, got Snoop and Warren G from the LBC. This OAKLAND, she fucks you while she pays we so fast, so quick. From the hit we be, better recognize trick cause it's always on a bitch. Sky's the limit, crystal sipping, finest beaches, doves are spinning when we ride it on out, riding on out. Your feet smoking in the west for she's keep it simple. I roll 3 deep like a diamond lane and keep shit turning like a timing chain. The lieutenant of my squad at the fine range. We got silence on the block and I ain't lying, man. We push 430s, convertibles, high-tech pimping. Woofers in the trunk still hitting. Ghetto type niggas, east side killers. BGs putting in the work, cold hitters. I'm OGs with this, I pop P's with this. While you niggas paying notes trying to please a bitch. Old backward ass niggas tricking off all your dough. Come to the O and learn how to break a hole. Break a punk bitch for everything she own. Run the credit cards up and leave the broad alone. I gotta whip out the deal, wood grain steering wheel, an outfit, now I'm dressed to kill. Sky's the limit, crystal sipping, finest bitches, doves are spinning when we ride on out, when we ride. Your feet smoking in the west for she's and keep it simple. It's the ballers night out. Come on, come on. Sky's the limit, crystal sipping, finest bitches, doves are spinning when we ride on out. Hey, with
G with the rest of my crew. We through with mimicking Milli Vanilli. Silly niggas who be rapping, but they really be acting. I'm smacking niggas in they face for the 9-8. My DJ Warren G and my homeboy Nate. The gang won't wait. So we paper chase and watch out for them suckers who paper hate. Try to drop some shit to keep you straight. I keep my niggas on the mission and the suckers keep wishing with my success. Oh yes, it's fresh. Here's the toast to the east side. LB for this side. You can call me what you want, or you can catch me in the navigator bending the corner. I'm representing just like Billy Clinton. I smack a bitch and make my chips dip for dog pound gangster clip. Time in the land of the foolish man, lived a man who claimed to be holding aces in his hand. He played wrong once and played them twice and played them wrong again. Now it's my turn to play the game, and I guarantee I win. The very best I have to be, and I hope you understand. I got my name from Gangsterville, east side of Gangsterland. Shoot, nigga. I do what G's do. I ride, I slides, I dips. Double fours, fool. Where's the clips? You'll find I hit your spine and shake your hips with hollow tips. It's the modern day me with the state of the art modern day heat. Motherfucking modern day G. No good, show good. Put this nigga on the hood. Then let me put him back to fuck off like that. You fuck with the Kobe Bryant rap. With a Mac 11 cock back, ready for sure, ready for war, for real. And if you will, in the land we call Dog Pound Gangsterville, all we do is smoke. And just so you know, our motto is fuck you bitch and fuck a hoe. Ho, come with me, Dog Pound Gangsterville, Gangsterville. Don't give you what you pound, Gangsterville, nigga. Dog Pound 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 Gangsterville, nigga. Yeah, nigga, drop the top on your motherfucking ride. This how we do on the West Coast, baby. Rolling down a 405, getting high, white boys, then they wreck they shit to check my ride. I ain't being boopsy, cruising in a 6-0 Impala, driving like I'm in a hoopty. A car full of baller cats, keep the hand on the strap and take all the scratch. Niggas know my stilo, all legit, but I'm Drake like a nigga moving kilos. Shit don't stop, cause I can make the ass drop and make the front pop and hit the 3-wheel motion. All day, hit the freeway, take it easy, let's slide, pick up some blue cheese, ride right back to the movies. High
Black man, white man, and a Chinese man. A guy was giving out hair. He said, black man, what kind of hair you want? He said, just buy mine up and throw it here. Don't nothing come to sleepers but dreams. And then you wake up with reality in the distance, spinning infinity. Please, don't do me, yeah. No damn favor, yeah. You hate me cause I pimp a prostitute. You think I'm playing, nigga, after you. Now here's a person, here's a place, here's a thing we call a game. Oh yeah, your glasses before you enter. Cause me and you, we don't see the same thing. I dance low, 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 lower, lower, lowers, air flying, bouncy notice. I ain't for play, no day. I mean every motherfucking word that I say. What's fly to me is that the real ones catch on, bring you up, respect the game, look out for daddy. They know to shut the fuck up. I'm driving, I'm thinking, checking up my business, you better believe me. Poet, prostitution. Tell me, partner, what is your solution? Do what you say what you mean. Cause one thing leads to another. But I guarantee that understanding me, I'll probably make you pop a P to your brother. City lights, heavy traffic just makes my day. Cause when I send my hoe to work, she catch date after day. While you sitting there wanting to lay up, look bitch, ain't you got something to do today or something you play? I hate ya. Can't wait to leave sometime like 5 days ago. When I left, saying once a hoe, always a hoe. I got a Mac attack, I got a tack attack, I got a T-type talk attack attack. Turn to me, we got to move the P, we got to wham bam, pip sugar free. I swear Coco, Inch Dog, and Tracy sat. When Tone sat down his gat, stepped back and told this nigga, beat me back. I'm driving, I'm thinking. Tell me, partner, what do you believe in? Is it money? Man. Is it power? Pimp by, hour by hour. My people built this motherfucker and I know my way round. I see the same old faces going up, coming down. And I still can't read. And you ask me if I qualify to give you motherfuckers just what y'all need. I got a problem cause I'm fresh off the penitentiary, baby. And I admit I'm antisocial and it's driving me crazy. At least in prison it's a guard tower. For level 1s, level 2s, and level 3s, hour after hour. So many memories are strolling with my band, bro. 85 Captain Miller, 2001 out of Lotto. The inmates asked me how I catch this case. They couldn't believe the sugar free was right there in their face. The whole yard told another yard before I left the R&R. Tried to make my bed, but I was signing autographs hard. Homies giving me noodles and chips and shit. My Bunky D said, man, I know you missed that nigga quick. I'm driving, still thinking. I don't know why I'm doing so much drinking. I don't know, but I like it. And I need it. Bitch, you just go believe in who you believe in. I'm leaving. Did you ever invite your boyfriend here? To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret.